Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Quiero darte la bienvenida al episodio de hoy. Vamos a explorar un tema fascinante que aparece en el libro de los Hechos, la llenura del Espíritu Santo. Uno de los temas contenidos en los Hechos que generó mayor controversia durante el siglo XX es el de la llenura del Espíritu Santo. Aquí vamos a intentar responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de la llenura del Espíritu Santo según Hechos? Vamos a ver que en el libro de los Hechos, Lucas usa dos palabras griegas distintas para hablarnos de este tema. Por un lado está el verbo pimplemi, que se traduce como ser llenado, y que se usa para hablar de momentos puntuales donde alguien es llenado con el Espíritu. Y por otro lado está el adjetivo pleres, que puede ser traducido como lleno, lo cual describe una condición continua o una característica del creyente. Vamos entonces a comenzar con el verbo pimplemi o ser llenado, que como dije apunta a eventos específicos, momentos en los que alguien fue lleno del Espíritu Santo para una acción particular. Primera aparición, Hechos 2:4. La primera vez que encontramos este verbo es en Hechos capítulo 2 versículo 4. Ese es el famoso pasaje del día de Pentecostés. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y como resultado comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora, ¿qué estaban diciendo en esas lenguas? Bueno, el texto nos cuenta que en Jerusalén había una multitud de judíos de todas partes del mundo, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. El versículo 11 nos da la clave. Lo que estaban proclamando eran las maravillas de Dios, es decir, las obras poderosas de Dios. Así que aquí vemos algo claro. Al ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos hablaron de parte de Dios, compartieron mensajes inspirados proclamando lo que Dios había hecho. Segunda aparición, Hechos 4:8. La segunda vez que aparece este verbo es en Hechos 4:8. Pedro y Juan han sido arrestados después de sanar a un hombre cojo. Al día siguiente están frente a las autoridades que les preguntan con qué poder hicieron esa sanidad. Y en ese momento dice el texto que Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde con valentía. Lo que sigue es impresionante. Pedro declara que Jesús es el único medio de salvación. De hecho, su mensaje es tan poderoso que los líderes religiosos quedan sorprendidos. Eso es el cumplimiento directo de una promesa de Jesús en Lucas 12:11 al 12, que dice que el Espíritu Santo les enseñaría qué decir cuando fueran llevados ante gobernantes. Así que una vez más vemos el patrón. La llenura del Espíritu capacita para proclamar las obras de Dios, especialmente el mensaje del Evangelio. Tercera aparición, Hechos 4:31. La tercera aparición está en el mismo capítulo, pero un poco más adelante, en el versículo 31. Después de ser liberados, Pedro y Juan se reúnen con los creyentes y oran juntos. Piden valor para seguir predicando, y cuando terminan de orar, dice el texto que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esto confirma el mismo patrón. La llenura del Espíritu da valentía para proclamar el mensaje de Dios. Cuarta aparición, Hechos 9:17. La cuarta vez que vemos este verbo es en Hechos 9:17 durante la conversión de Pablo. Él está orando en la casa de Judas y Ananías llega enviado por el Señor. Le impone las manos y le dice: Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Justo después de eso, Pablo es bautizado, se une a los creyentes en Damasco y dice que comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí se repite el patrón que ya hemos visto. La llenura del Espíritu Santo resulta en una proclamación audaz del Evangelio. Pablo pasa de perseguidor a predicador, gracias al poder transformador del Espíritu. Quinta aparición, Hechos 13:9. La última vez que aparece el verbo pimplemi, o ser llenado, es en Hechos 13:9. Pablo y Bernabé están compartiendo el mensaje con el procónsul romano Sergio Paulo. Pero aparece un obstáculo, un falso profeta llamado Elimas, que intenta impedir que el procónsul crea. En ese momento Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confronta con autoridad. Le dice que quedará ciego y así ocurre.
El procónsul, al ver esto, cree en el Evangelio. Aquí vemos algo un poco diferente. No se trata de una predicación directa, sino de una defensa poderosa del mensaje. Pero el resultado es el mismo. La llenura del Espíritu permite una proclamación efectiva que lleva a otros a la fe. Ahora vamos a cambiar el lente. El adjetivo pleres o lleno. Vamos a ver cómo Lucas utiliza este otro término, que como lo mencioné es un adjetivo. El adjetivo es pleres, que puede ser traducido como lleno, y que describe no un evento puntual, sino una condición constante. Y aquí hablamos de un carácter moldeado por el Espíritu. Primera aparición, Hechos 6:3. La primera vez que lo encontramos es en ese pasaje. La iglesia está creciendo y surge un conflicto con la distribución de alimentos a las viudas. Se decide entonces nombrar personas para ese servicio. Los requisitos son buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Aquí la llenura del Espíritu aparece como una característica personal unida a la sabiduría. Segunda aparición, Hechos 6:5. Un versículo después se menciona a Esteban como uno de los elegidos. Se le describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Nuevamente, no se habla de un momento específico de llenura, sino de quién era él como persona. Tercera aparición, Hechos 7:55. Más adelante en este pasaje, justo antes de morir apedreado, se dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y en este caso, por el contexto, parece que Lucas usa el adjetivo con un matiz más cercano al verbo. Es decir, en ese momento específico, Esteban experimenta una llenura especial que le permite ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Cuarta aparición, Hechos 11:24. La última aparición de ese adjetivo que estamos viendo es en Hechos 11:24 y aquí se describe a Bernabé como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Una vez más, esto no señala un evento puntual, sino una descripción de su carácter. La llenura del Espíritu está asociada con la fe y la bondad. Como conclusión, podemos resumir lo que hemos visto de esta forma. Lucas usa dos formas distintas para hablar de la llenura del Espíritu Santo. El verbo pimplemi o ser llenado, que siempre se refiere a momentos puntuales donde una persona es capacitada por el Espíritu para hablar o actuar en nombre de Dios. El resultado de esa llenura es una proclamación inspirada del mensaje del Evangelio. Y por otro lado, el adjetivo pleres o lleno, que describe una condición constante, un carácter moldeado por el Espíritu, y siempre está relacionado con virtudes como la fe, la sabiduría y la bondad. La llenura del Espíritu entonces no es algo místico o reservado solo para unos pocos. Es algo que se vive día a día, pero también se puede experimentar en momentos especiales, cuando Dios nos capacita para hablar con valentía, para dar testimonio o para enfrentar oposición.